Al final, Hulk se abrió paso hasta Alaska, donde Banner se afincó en una remota cabaña, muy lejos del resto de los mortales y sus problemas, pero no duró mucho ya que Nick Fury dio con él y le pidió que se convirtiera en Hulk para ayudar a SHIELD a desactivar un satélite letal que orbitaba la Tierra. Banner aceptó, pero cuando Hulk terminó la misión, no lo llevaron a casa, sino que los Illuminati lo lanzaron al espacio profundo, ya que ellos, tras saber sobre esta misión, vieron la oportunidad de deshacerse de él y la aprovecharon exiliándolo. Pero en lugar de llegar a un planeta verde y despoblado, su nave entró en un agujero de gusano y se estrelló en Sakaar, que lejos de ser un paraíso, era un mundo salvaje devastado por la guerra, rebosante de peligro y vidas alienígenas. Tras estrellarse, Hulk fue capturado y esclavizado y le introdujeron un disco de obediencia, mecanismo que lo subyugaba a sus nuevos amos, los cuales lo obligaron a combatir como gladiador en el circo del Rey Rojo. Sobrevivió a su entrenamiento y entabló amistad con sus camaradas gladiadores que se convirtieron en sus guerreros, los Warbones, un equipo muy unido formado por algunas de las criaturas más duras de Sakaar y otros mundos. Hulk se abrió paso por la cadena del circo de gladiadores, logró enfrentarse al Rey Rojo y lo hirió antes de que lo abatieran, pero después Hulk y los guerreros se liberaron y encabezaron una rebelión contra el Rey Rojo, y fue ahí donde la sangre de Hulk brotó una flor y muchos lo creyeron Sakaarson, el legendario salvador destinado a liberar a los esclavos hacia la libertad. Hulk y sus aliados derrocaron al Rey Rojo y Hulk ocupó el trono y se casó con una nativa, Cayera, exteniente del rey, que tiempo después quedó embarazada. Ya feliz y en paz como el rey Sakaar, Hulk se dispuso a mejorar la vida de sus súbditos, hasta que la nave en la que había llegado a Sakaar explotó de forma misteriosa, y esa explosión mató a miles de personas y entre ellos a Cayera. Loco de rabia justificada, Hulk regresó a la Tierra acompañado de sus guerreros y lidió una guerra con los supuestos héroes que lo habían exiliado al espacio, y causó estragos entre sus filas hasta que unos satélites Stark lo revirtieron a Banner y fue arrestado. Tiempo después de los eventos de Mundo de Batalla Hulk, Banner se reconcilió con Skaar, su hijo, y lo entrenó para que derrotara a Hulk en caso de que regresara. Mientras Banner trató por todos los medios de salvar la vida de su exmujer Betty Ross, del líder, y MODOK fue apresado de nuevo para que aquel pudiera experimentar con los seres hulkianos. Banner escapó y se dio cuenta que Betty se había transformado en Hulka roja, y mientras el líder huía, Hulk tuvo que absorber la radiación de todos los sujetos convertidos en Hulks y se transformó en el rompemundos. Skaar tuvo por fin la ocasión de combatir a su padre, pero la feroz batalla hizo a ambos monstruos darse cuenta del error de su conducta, y tras ello retomaron su forma humana e hicieron las paces. Hulk acudió al Doctor Doom para que lo separara físicamente de Banner, extrayendo parte de su cerebro y colocándolo en un clon, pero Banner encontró la manera de volverlos a unir. Luego volvió a los Vengadores e incluso trabajó con la agencia Time de SHIELD para arreglar el flujo temporal interrumpido, pero un enemigo le disparó a Banner en la cabeza y Tony Stark lo salvó con una versión del virus Extremis, lo que provocó la creación del Dr. Green, una versión de Hulk muy inteligente que creía que los monstruos con poderes gamma eran demasiado peligrosos para existir. Por eso creó una cura que desposeyó de poderes a Bomba A, Skaar y a Hulk rojo, pero al final su inteligencia menguó y revirtió todo en el más descerebrado Hulk de antaño. Tiempo después, tras las visiones de muerte y destrucción de Hulk por parte de Ulysses Cain, Banner le dio a Hawkeye una flecha que acabaría con él cuando se transformara, y llegando el momento funcionó, lo había matado, pero resucitó una y otra vez, y de esa manera volvió a morir, primero en manos de The Hand y luego cuando Hydra tomó el control de Estados Unidos. Hulk luego se dio de muchos golpes con los Vengadores hasta que Wonder Man intentó razonar con él, pero al ver que lo habían utilizado, Hulk hizo añicos el piramoide que debía recoger, y cuando finalizó la batalla se horrorizó al comprobar que no podía morir. Si no mataba a Hulk, resurgía y Banner se regeneraba. Atormentado por este hallazgo, Banner se fue y por un tiempo llevó una existencia nómada y casi todo el mundo lo daba por muerto, pero al poco tiempo los actos de Hulk llamaron la atención y había regresado más enojado que nunca. Hulk, alimentado por la radiación gamma, posee una fuerza física brutal casi ilimitada. Cuando más se enoja, más fuerte se hace y puede dar saltos de varios kilómetros, y su cuerpo se cura casi que al instante y posee un fuerte instinto de regreso al desierto, lugar donde nació. Personalmente creo que esta historia es de las más increíbles y complejas del universo Marvel. ¿Y qué podemos decir de Hulk? Creo que ya se ha dicho todo y su nombre del increíble Hulk no es por casualidad. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta gran historia y si sabías de estas verdades del señor Banner, y nos vemos muy pronto con nuevas y espectaculares historias de grandes personajes del universo Marvel.